El reino que abarca los organismos con organización celular procariota es el de los moneras. Y en él se incluyen las bacterias. Por tanto, reino moneras y bacterias serían prácticamente equivalentes. Son, por tanto, unicelulares de organización procariota, aunque a veces pueden asociarse de una manera temporal en filamentos o masas irregulares. Son organismos muy abundantes que existen en prácticamente todos los ambientes, incluso en los más extremos, debido a fundamentalmente dos razones. Primero, su división celular es muy rápida, porque derivado primero de su organización procariota, que es la más sencilla, bastante más sencilla que la eucariota, y eso hace que la bipartición sea además bastante más rápido. En apenas 20 minutos puede haber una bipartición y por tanto es la duración de una generación. Y luego también su metabolismo es muy diverso, es decir, son realmente los organismos que tienen mayor variedad de rutas metabólicas, lo que les permite vivir en ambientes también bastante variados, porque son capaces de utilizar como nutrientes también gran variedad de sustancias. De hecho, son organismos innovadores en cuanto a las nuevas rutas metabólicas que se puedan establecer. La reproducción es asexual por bipartición, que ya está comentada, aunque también existe una reproducción parasexual que no es estrictamente sexual en el sentido de que se unen dos células reproductoras especializadas llamadas gametos, sino que dos bacterias se intercambian material genético a través de ciertas estructuras y por lo tanto se transforman. De hecho, es un proceso que genera variabilidad y de ahí su denominación parasexual, es decir, parecido a la sexual. Tenemos dos grandes grupos de bacterias, las eubacterias o bacterias auténticas y las arqueobacterias. De hecho, estos dos grupos ahora se les asigna el carácter de dominio, que es una categoría taxonómica superior al reino. Las eubacterias o bacterias auténticas tienen una célula procariota con las partes que se señalan aquí. Algunas de ellas tienen una cápsula bacteriana que les permite formar esporas resistentes o incluso la adherencia a algunas superficies. La tienen algunas, no todas. Lo que sí que es cierto es que todas las bacterias tienen una pared bacteriana formada por mureína, peptidoglucano, que además tiene una consistencia rígida que le confiere una función de protección mecánica. A continuación estaría la membrana plasmática, en la cual se intercambian las sustancias, y también hay unas estructuras que son unas expansiones hacia adentro que se denominan mesosomas, que ahí se producen funciones metabólicas muy importantes como la respiración celular y la fotosíntesis. Luego tendríamos dentro el citoplasma sin orgánulos complejos, como el caso de los eucariotas. Tendríamos básicamente ribosomas y alguna inclusión. Y luego dentro estaría el cromosoma bacteriano, sin estar encerrado en una estructura aparte, como el núcleo. También tenemos fragmentos extracromosómicos de ADN que se denominan plásmidos, que son los que se intercambian en los procesos parasexuales que hemos mencionado antes. Luego, por último, podemos ver una serie de expansiones, estructuras superficiales, como el flagelo, que le permite la movilidad, aunque también tenemos las fimbrias, que son pequeñas y muy numerosas, que permiten la adherencia a superficies, y los pelos, que serían de una longitud intermedia y un número también intermedio entre flagelos y fimbrias, que lo que hacen es permitir los procesos parasexuales de intercambio de plásmidos, es decir, de genes y de material genético. Morfológicamente encontramos en las bacterias las siguientes formas. Las formas esféricas, como esta de aquí, se denominarían cocos, que también se unen filamentos, en este caso serían streptococos.
Los bacilos tienen una forma alargada, como se puede ver en la fotografía al microscopio electrónico de barrido. Los vibrios tendrían una forma de coma y por último los espirilos tienen esta forma en espiral. Las eubacterias se clasifican en numerosos grupos en virtud de la naturaleza de la pared celular, que hay dos tipos generales, y también del metabolismo. Vamos a destacar algunas de las más importantes. Una de ellas, por ejemplo, son las cianobacterias, que son bacterias que tienen una nutrición autótrofa fotosintética, es decir, son capaces de captar la luz solar para fabricar materia orgánica a partir de la materia inorgánica. A diferencia de otras bacterias que van a ser quimiosintéticas, que realizan lo mismo, pero en vez de utilizar la energía de la luz, utilizan la energía liberada en reacciones químicas. Otras bacterias fotosintéticas serían las sulfobacterias. Las cianobacterias producen una fotosíntesis oxigénica, que produce oxígeno, mientras que las sulfobacterias realizan una fotosíntesis anoxigénica, que no produce oxígeno. Las bacterias nitrificantes sería un ejemplo de bacterias quimiosintéticas, como hemos denominado antes. Son importantes para cerrar el ciclo de nitrógeno porque transforman el amoníaco resultante de la descomposición de la materia orgánica en nitratos que sean asimilables por los organismos fotosintéticos. Las bacterias fijadoras de nitrógeno también eran importantes en el ciclo de nitrógeno, puesto que son capaces de captar el nitrógeno del aire y transformarlo también en nitratos. En este caso vemos Rhizobium, que se encuentra en simbiosis en las raíces de las leguminosas. Hay bacterias que son anaerobias, es decir, que fermentan en vez de realizar respiración celular, pueden vivir en condiciones sin oxígeno, como las bacterias entéricas, que son las que se encuentran en nuestro intestino. Luego tenemos también las bacterias lácticas, que son como lactobacilos, que son responsables de la fermentación láctica y de la fabricación de los derivados lácteos. Y por poner un ejemplo de parásito, de bacteria parásita, tenemos aquí las espiroquetas, que tienen forma de espirilo. Serían caso de bacterias patógenas que provocan enfermedades. El otro grupo de moneras es el de las arqueobacterias. Se denominan así porque se consideran como los organismos más primitivos, aunque paradójicamente son los que se encuentran más cercanos a los organismos eucariotas. Se encuentran en muchos ambientes, pero lo que destaca este grupo es que algunos de ellos se encuentran en ambientes extremos, es decir, son extremófilos. Por ejemplo, las termófilas se encuentran en lugares con una temperatura muy elevada, como las fuentes termales, las halófitas en zonas de elevada salinidad y las metanógenas, que producen metano, de ahí su nombre, se encuentran en zonas pantanosas anaerobias. También se encuentran algunos en ambientes ácidos, de pH muy bajo, es decir, en aquellos ambientes donde ningún otro organismo podría sobrevivir. Pues estas sí que pueden sobrevivir y por lo tanto son de gran interés para los exobiólogos o astrobiólogos, que lo que intentan es encontrar en nuestro planeta ambientes que se cree que pudiesen estar en alguno de los planetas que nos rodean o planetas de otros sistemas planetarios en los cuales se pudiese encontrar vida. Por tanto, estas arqueobacterias, a diferencia de las eubacterias, tienen membranas sin ácidos grasos, mientras que las bacterias sí que los tienen, y una pared bacteriana de una composición química distinta. En vez de peptidoglucano tiene glucolípidos. Por tanto, hay una serie de diferencias a nivel bioquímico. A nivel morfológico son bastante parecidos. Por tanto, además de los extremófilos, también
Existen bastantes en ambientes más habituales como los suelos y los océanos. Se cree que una arqueobacteria era el eucarionte original que acogió a otras eubacterias para formar la primera célula eucariota, tal como propone la teoría endosimbiótica.